vez más dice el versículo 24, dice que para las personas que no tienen a Cristo el mensaje de la cruz es locura, pero para los llamados, o sea, los que han tenido un encuentro con Jesús, sea, no importa la nacionalidad, seas judío, seas griego, seas mexicano, salvadoreño, guatemalteco, americano, italiano, si tienes a Cristo, el mensaje de la cruz para ti no es locura. El mensaje de la cruz para nosotros es, número uno, poder de Dios, diga conmigo, poder de Dios. Y número dos, sabiduría de Dios. Hoy no voy a hablar, hay dos aspectos que se pueden hablar de la cruz aquí. El aspecto del poder de Dios en la cruz, que es un mensaje tremendo, poderoso. Pero hoy nos vamos a concentrar en el segundo aspecto, en la sabiduría de Dios. Hoy veremos cómo la sabiduría de Dios está escondida en la cruz de Cristo. Y el apóstol más adelante habla del mismo tema. Dele la vuelta a su Biblia, ahí en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Y en el versículo 7 nos habla un poquito de esa sabiduría. Mire lo que dice 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría de la cruz. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo. Está hablando de los demonios que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. Y fíjese lo que dice aquí, tremendo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, si los demonios hubieran conocido la sabiduría que está encerrada en la cruz de Cristo, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí captó lo que acabamos de leer? Si el diablo y los demonios hubiesen entendido, aunque sea un poquito del poder y la sabiduría de la cruz de Cristo, no lo hubieran crucificado. Entonces de eso es que vamos a hablar un poquito en esta mañana. Pero para entender la sabiduría de la cruz, primero hay que entender varias cosas. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Para entender la sabiduría de la cruz de Cristo, primero tendríamos que entender lo que es el pecado, los efectos del pecado sobre la persona que lo practica. Y lo primero que yo quiero que estudiemos juntos acerca del pecado es que, en primer lugar, apúntalo si traes tu cuaderno y tu pluma, el pecado siempre nos va a separar de Dios. El pecado siempre va a causar separación entre Dios y los hombres. Esa verdad la podemos descubrir y leer en Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan, el versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Fíjese lo que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se fija lo que está diciendo la Escritura? Se lo voy a leer de otra manera para que lo entienda. No amen el pecado. Cuando está hablando del mundo, no se está refiriendo a este globo terrestre, no se está refiriendo a la naturaleza, a las montañas, al cielo. A eso tenemos que amarlo. La naturaleza la tenemos que amar, la tenemos que cuidar. No irnos a un extremo tampoco, ¿no? Pero aquí está hablando del pecado. Y el apóstol
Juan, inspirado por el Espíritu, dice: no amen el pecado ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el pecado, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Ahora es curioso que nosotros leemos un versículo de la Biblia y le damos nuestra propia interpretación. Y de eso nos tenemos que cuidar. No darle la interpretación que queremos, sino buscar con mucho cuidado, leyendo mucho la Biblia, para ver cuál es el verdadero significado de lo que estamos leyendo. Y les digo eso porque muchos han tomado este versículo: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, y la última parte dice: el amor del Padre no está en él. Y muchos han malinterpretado este versículo y dicen: ya ves, si tú amas al mundo, si tú amas el pecado, Dios te va a dejar de amar. Es lo que muchas personas dicen cuando leen este versículo. Pero yo quiero que juntos notemos que eso no es lo que la Biblia dice. No dice que si tú amas el pecado, que Dios te va a dejar de amar. Dice que el amor del Padre no está en ti. Lo que significa es que si tú estás envuelto en las cosas del mundo, del pecado, que tú sabes que a Dios no le agradan, el amor del Padre no te vale. De nada te sirve que Dios te ame. No estás permitiendo que el amor de Dios te cubra, te proteja y traiga abundancia a tu vida. Díganme si me están entendiendo. Entonces, eso es lo que es el pecado. El pecado no es adulterio, no es fornicación, no es borrachera, no. Esas son las consecuencias del verdadero pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado, apúntalo, es cuando el pecado se da cuando una persona se separa de Dios. Pecado significa separarse de Dios. Una vez que tú te separas de Dios, entonces las consecuencias de ese pecado de separarte de Dios vienen a tu vida. Y toman la forma de adulterio, de fornicación, de robo, de enojo, de lo que tú quieras. Pero el pecado principal es cuando una persona se separa de Dios. El pecado te separa del amor de Dios. Y es necesario que entendamos esto para saber lo que significa la sabiduría de la cruz. La segunda cosa que tenemos que entender nosotros como iglesia para entender la sabiduría de la cruz, en segundo lugar tenemos que entender la naturaleza de Dios. Digan todos conmigo: la naturaleza de Dios. Y en primer lugar, la Biblia nos dice que Dios, primera de Juan, abre tu Biblia ahí, capítulo 4, versículo 8, la última parte, nos dice que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. ¿Ya lo leyó? Por eso el apóstol Pablo nos va a decir, Primera de Corintios, abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo, el último versículo, nos va a decir que la fuerza más poderosa en este mundo es el amor. Porque Dios es amor. Entonces tiene sentido que nada en este mundo tiene más poder que el amor. Si tú quieres restaurar tu matrimonio, tiene que ser a través del amor. Si tú quieres que te vaya bien en el trabajo, que quieres que te vaya bien con la familia, de todas las armas que Dios nos provee, el arma del amor es la más poderosa para tener éxito en este mundo. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13? Déjeme leerlo para no inventarle yo a usted. Primera de Corintios 13, ¿dije el último versículo? 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué?
El amor. Eso no quiere decir que la fe y la esperanza no sirven. No, nosotros vivimos por fe. Pero note, yo quiero que pensemos por un momentito. Dice que de estas dos cosas, la mayor fuerza es el amor. Por la fe, los hombres de Dios en la Biblia hicieron cosas. Por ejemplo, Moisés por fe abrió el mar rojo. ¿Sí o no? Por fe, Daniel, yo pienso que cuando lo echaron al foso de los leones, se acostó y usó a los leones como una almohada. Y ni siquiera un rasguñito le hicieron. Por la fe, los 3 jóvenes que fueron metidos al horno de fuego salieron ni siquiera oliendo a humo. Y así sucesivamente, si leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta de las grandes proezas que grandes hombres de Dios hicieron a través de la fe. Aún el Señor Jesucristo nos dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le pudieras decir a esta montaña que se moviera y se arrojara en el mar, y si tuvieras fe, así sucedería. O sea, amados hermanos, por la fe tú y yo, no solamente los héroes de la Biblia, sino tú y yo podemos hacer grandes cosas para Dios. Sin embargo, la Biblia, lo acabamos de leer, dice que más que la fe es el amor. Esto lo podemos ver ilustrado en el sacrificio del Señor Jesucristo. A Jesucristo desde el principio, aún desde antes de que lo crucificaran, cuando según lo juzgaron, ese juicio fue injusto y fue ilegal. Todo lo que le hicieron inocente, o sea, él fue inocente, él nunca cometió un pecado, él siempre fue perfecto. No sé en otras partes del mundo, pero aquí en Estados Unidos, los que estudian abogadía para convertirse en abogados, tienen que estudiar el caso de Jesucristo, el juicio que le hicieron y cómo fue tan injusto ese juicio. Entonces llegan y le ponen una corona de espinas en su cabeza y rápido grandes gotas de sangre le comienzan a caer por la cara. Y por si fuera esto poco, los 71 miembros del Sanedrín. El Sanedrín era como ¿cómo se llama? Ay, se me escapa el nombre. De aquí de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos, algo así. Y la costumbre era que cada uno de los miembros iba y le daba una bofetada al sentenciado. Entonces Jesucristo estaba allí inocente sin hacer nada. Le ponen la corona de espinas, le dan un bastón y comienzan a burlarse del salve rey. Y llega cada uno de los miembros del Sanedrín y le arrancan la barba. Y algunos sacerdotes le dan bofetadas. Profetiza a ver si sabes quién te pegó para creerte que eres el Hijo de Dios. Y mientras le hacían todo esto, uno de los soldados estaba allí, el centurión. Para ser centurión, para ser soldado del ejército romano, este hombre tuvo que ser adiestrado bestialmente. Lo tuvieron que haber preparado como los Green Marines, o como les llaman. Tuvieron que haberle dado una capacitación donde los convierten literalmente en unas bestias. No les importa el dolor, no les importa que los torturen, que los estén ahogando. Y este soldado estaba viendo lo que le estaban haciendo al Señor Jesucristo. Él mismo quizás fue el que le clavó las manos, los pies, y lo levantó sin piedad alguna. Porque la Biblia nos dice que al último ese soldado, para asegurarse de que Jesús de veras había muerto, agarró una lanza y se la encajó en el costado para asegurarse que Jesucristo de veras había muerto. Porque se les hizo muy raro. Yo no sé por qué se les hizo raro. Ese hombre debería de haber muerto después de haber recibido esos latigazos. ¿Sí o no? ¿Quién iba a sobrevivir esos latigazos
que se cree que le dieron, yo pienso que por lo menos 40 latigazos. Porque recuérdese, yo les he enseñado que la ley decía, dale latigazos y para que confiese su crimen. Entonces le daban vamos a decir, a Barrabás, por ejemplo, le daban y en el primer chicotazo con esos huesos puntiagudos que se le encajaban en su piel y le sacaban, ya no, yo la violé. Aunque no la haya violado, decía que la violó, porque el dolor era tan terrible. Pero yo te pregunto, querido que me estás escuchando, ¿qué crimen tenía que confesar Jesucristo? Entonces la ley decía que hasta 40 azotes a los que no confesaban. Entonces él quedó literalmente destrozado, algo que tú ni siquiera lo puedes. Y el soldado estaba mirándolo. Sin embargo, al final, cuando Jesús había muerto y este soldado le encaja no la espada, la lanza en el costado, ¿cuáles fueron las palabras que pronunció este soldado? ¿Alguien se recuerda? Cuando vio que le salió agua, ¿qué dijo? Y que había estado muerto. Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando alguien en aquellos tiempos y ahorita confiesa que Jesús es hijo de Dios. Significa que el corazón fue tocado, el corazón de esa persona fue tocado. Significa que el Espíritu Santo hizo algo en el corazón de esa persona. Porque dice la Biblia que para ser salvos hay que confesar que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que le pasó a este centurión es que al final de la crucifixión, no solamente el ladrón se convirtió, sino que el soldado también vino a los pies de Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿qué fue lo que conquistó el corazón del centurión? ¿Qué fue lo que hizo que este centurión, este soldado duro, qué fue lo que hizo que este hombre viniera a los pies de Jesucristo? El poder del amor. Porque a pesar de que lo dañaron y lo mataron injustamente, Jesucristo en ninguna ocasión abrió su boca para maldecir a las personas que lo estaban crucificando. Al contrario, allí crucificado, casi que no podía respirar. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor Jesucristo pronunció? Que han tenido tanto efecto, no solamente a las personas que escucharon, sino por siglos y siglos, hasta ahorita ha tenido efecto en nuestras vidas. ¿Se recuerdan lo que dijo? 7 palabras que pronunció en la cruz, pero una de ellas que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te pregunto, ¿no sabían ellos que lo estaban clavando? ¿No sabían ellos que lo estaban martirizando? Ahí a lo que Jesús se refería es que no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Por eso no les contaba su pecado. Sin embargo, allí fue salvo por amor. Porque Dios es amor, y el poder más grande que puede remover piedras, lo que te esté estorbando en el camino, no es la fe, es el amor. Y yo quiero que lo entendamos claramente en esta mañana. No me recuerdo yo exactamente del versículo ahorita, pero dice que la fe, si alguien lo tiene, búsqueme, dígame el versículo. La fe obra por amor. O sea que sin amor la fe no te va a servir. Sin embargo, nosotros nos vamos más por el lado de la fe que por el lado del amor, ¿sí o no? Una mujer que quiere que su esposo cambie, no ora con amor, ora con fe. Padre, yo te pido que lo cambies. Eso es orar con fe, y está bien, no tiene nada de malo. Pero en esta mañana, después de escuchar esta palabra, vas a cambiar tu oración. Y en lugar de orar con fe y por fe, vas a orar con amor. La oración de fe sería: cámbialo, Señor. La oración de amor sería:
cámbiame a mí, Señor. Este hombre ha de estar actuando de la manera que ha de estar actuando porque yo tengo algo que necesita que ser cambiado dentro de mí. Eso sería orar con amor. También calladitos ahora, no sé si están captando lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Si nosotros optamos por el poder del amor más que de la fe, vamos a ver montañas moverse, vamos a ver gigantes ser derrotados. El milagro que has estado esperando por tantos meses, por tantos años, tú vas a ver cómo el Señor va a abrir puertas de cárceles, tú vas a ver cómo cadenas van a ser rotas, tú vas a ver la mano y el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Pero hay que usar el poder del amor. Poder del amor. Entonces, para entender, no crea que se me ha olvidado, para entender la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios encerró en la cruz, para confundir al diablo y a los demonios, para confundir a los sabios de este mundo, hay que entender primeramente, dijimos que lo que es el pecado. Ya dijimos que el pecado es separación de Dios. En segundo lugar, hay que entender la naturaleza de Dios. Y ya dijimos que la naturaleza de Dios, podemos hablar de muchas características de la persona de Jesús, pero una de ellas, la que sobresale, la más grande, es que Dios es amor. No se te olvide, Dios es amor. ¿Ok? Aunque estés pecando, aunque levantes tu mano para maldecir a Dios o para alabar a Dios, aunque vengas a la iglesia o no vengas Dios siempre te va a amar. Pero no confundas el amor con la salvación. Porque por más que Dios te ame, si tú no vienes a los pies de Jesucristo, haces un cambio de vida y te arrepientes, si no lo haces, por más que Dios te ame, te vas a perder por una eternidad. Porque si Dios no fue capaz de perdonar ni a su propio hijo, ¿dónde está eso? Que el que no escatimó ni a su propio hijo, Romanos 8, ¿qué? 30 y algo, por allí. Si alguien lo tiene, búsquemelo y dígame también. La palabra escatimó, religiosamente la escuchamos y ay, nomás no. Ahí quiere decir, si Dios no perdonó ni a su propio hijo, ¿qué te hace pensar que te va a perdonar a ti si no te arrepientes? Si no abandonas tu pecado. Al igual que los juicios, como los juicios cayeron sobre Jesucristo en esa cruz, van a caer sobre tu vida también si es que no te arrepientes. Y no creas que Dios va a estar alegre y contento. A Dios le va a doler porque Dios te ama, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el pecador se arrepienta, venga a los pies de Jesucristo y tenga un cambio de vida. Dígame si me está entendiendo, porque los veo bien calladitos en esta mañana. Entonces la naturaleza, Dios no solamente es amor. Aquí es donde entramos un poquito al problema. Digan conmigo todos en inglés, les voy a enseñar a hablar inglés ahora. Digan todos conmigo, problem. Otra vez, los que me están escuchando por allá, Salvador y todo, problema en inglés se dice problem. Todos digan conmigo, problem. Muy bien, iba a tomar mi agüita, pero... El problema es que Dios no solamente es amor. Dios también es justo. Digan conmigo, Dios es justo. Y escúchame, Dios en su amor nos ama. Dios en su amor nos perdona. Él está dispuesto a perdonarnos en su amor. Pero escúchame, en su justicia, la justicia, al lado de la justicia de Dios, no le permite que nos perdone. ¿Me estás entendiendo? El lado de amor de Dios, la voluntad de Dios es salvarte, la voluntad de Dios es perdonarte, pero está otro lado de Dios. Dios es justicia también, y la justicia demanda la muerte del pecador. ¿Cuál es la sentencia del que peca aunque haga un pecado pequeñito? ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué dice la Biblia? Alguien léame Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ahí te dice que la sentencia del
pecado, por más pequeño, Karen, que este sea. Porque les pregunto, ¿qué pecado cometió Adán para ser echado del paraíso? ¿Adulteró? ¿Se emborrachó Adán? ¿Con quién adulteraba si no había más viejas? Digo, mujeres. Nomás estaba Evita. A nuestros ojos no cometió un grande pecado. Pues que nomás comí de la frutita, haya sido higo, haya sido manzana, haya sido lo que la Biblia no lo dice. Pero si Adán, Dios no lo perdonó por haber cometido ese pecado, sino que la sentencia cayó sobre Adán también, y esa sentencia fue muerte. Y Romanos 6:23, ya lo leyeron, ¿verdad? Porque la paga del pecado es un fajazo, dice. La paga del pecado es: te quito el celular por un mes para que no lo uses. La paga del pecado es: te voy a quitar la puerta para que ya no andes haciendo cosas raras y te quedes metido en tu cuarto todo el santo día. ¿Dice eso? No, dice la paga. Dios no anda con jueguitos. Por eso hay un infierno. El infierno nos habla de la seriedad de los pecados, por más pequeños que estos sean. Entonces, en el amor de Dios, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere abrazarnos, así como lo hizo, pero su justicia no se lo permite, porque la justicia de Dios, y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Porque para que Dios sea Dios, tiene que ser amor y tiene que ser justo también. Porque si Dios fuera puro amor, sería como muchos papás de ustedes que son alcahuetos y que dejan que sus hijos hagan lo que les da la regalada gana y no hay consecuencias para su comportamiento. Pero Dios no es así. Dios es amor, pero también es justicia. Y como un Dios justo en su justicia, Él no puede perdonar al pecador. Escúchame lo que te estoy diciendo. Dios en su justicia, en su amor, Él quiere perdonarte, pero por su justicia no puede perdonarte. Selah. Cuando usted lea en el libro de los Salmos, Selah, ¿lo han leído? En el encabezado de los Salmos quiere decir: hey, stop it. Ya no sigas leyendo. Medita en lo que acabas de leer. Medita en lo que acabas de escuchar. Y así yo les digo a ustedes: Selah. Mediten en lo que les acabo de decir. Por su justicia Dios no puede perdonarte. ¿Está grande el problem? ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, yo no lo inventé. Vamos a Proverbios 17:15. Todos, por favor. Proverbios 17:15. El que justifica, ¿a quién? Al pecador, al malvado, al malo, al que ha pecado. La última parte dice: eso es abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir abominación, Mero? ¿Qué quiere decir abominación? Todos lo entienden, esa palabra no es algo detestable, algo que Dios no puede ver, es hacer lo peor para Dios. Entonces nosotros en el mundo sin Cristo somos impíos, ¿sí o no? El que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos pecado. Entonces, ante los ojos de un Dios justo somos impíos. Y aquí dice que el que justifica al impío, o sea, el que perdona al impío, eso es abominación a Jehová. Y Dios no va a decir algo si Él mismo no lo practica. Déjenme explicárselo de esta manera. Aunque ya muchos años parece que les di esta ilustración, pero se los vuelvo a dar.
para recordarnos. Hace poquito salieron las noticias aquí en Riverside que un señor violó a una niña. Después de violarla la mató. Después de matarla la hizo pedacitos. Y después de hacerla pedacitos metió los huesos y los pedazos de carne a su freezer, a su congelador. Y después de meter los pedazos de carne al congelador, en lugar de ir a las Stater Brothers a comprar carne, cuando hacía una carne asada con sus amigos, ¿de dónde cree que cocinaba? Cuando lo descubren, lo meten a la cárcel. Y gracias a Dios que le dieron su sentencia, para que ya no haga más males aquí en este mundo, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pensado del juez? Que dijera y le diera su martillito. ¿Cómo se llama el martillito de la corte? Y que después de todo el juicio dijera: perdonado. ¿Qué pensaría usted de un juez que perdonara a un hombre como este? ¿Y por qué tú quieres que Dios te perdone a ti? Sería un injusto ese juez, ¿no? Yo crearíamos aquí nosotros una caminata, ¿cómo se llama eso? Una huelga, para pedir que removieran a ese juez injusto, porque acaba de perdonar a un criminal. Pero pastor, es que yo no soy un criminal. Yo no he matado a una niña, yo no la he violado, yo no me he comido carne de ser humano. No has hecho eso. No has hecho eso. Pero dice la Biblia que no importa el tamaño o color de tu pecado. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos hemos sido echados fuera de la gracia y de la presencia de Dios. Entonces, si Dios perdona a un impío como yo, a un impío como tú que me estás viendo, Dios estaría actuando mal en su justicia. Le estoy pintando este problema para que medite y no, la próxima vez no lo tome tan livianito lo que Jesús hizo por usted en esa cruz. Dios me perdonó. Jesucristo murió por mí en la cruz, y lo decimos como si no le hubiera costado nada a Él. ¿Ya le pinté bien el problema? Ante los ojos de Dios, nosotros somos criminales. Porque vuelvo al ejemplo de Adán. ¿Adán qué crimen cometió? Poquito, y por ese poquito pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. ¿Por qué cree que Dios le tuvo que dar la espalda a su hijo? Porque todos los pecados habían caído sobre su hijo. Pero qué tan exagerado. No es exagerado, es que el pecado daña a los hijos de Dios. Haga de cuenta la novia que viene a casarse aquí a la iglesia y viene con su vestido, ¿de qué color? Pero antes de pasar, de venir a la iglesia, le da hambre a la novia porque está nerviosa, y pasa a McDonald's y se pide una double. No sé, soy In-N-Out. Una Monster Burger con mucha ketchup, con mucha mustard. Y le da una mordidota a la novia. Y cuando le muerde, le pone aquí todo así la mostaza y la catsup y todo. Y le cae catsup en su vestido blanco. ¿Qué tiene, verdad? Nomás fue una manchita. No, porque el color del vestido de novia es blanco. Cualquier manchita, por más pequeña que ésta esté, va a resaltar y todo el mundo lo va a ver. Y va a echar a perder el vestido, ¿sí o no? Y va a echar a perder la boda. Dios es blanco, Dios es luz, Dios es santo, Dios es perfecto, para que lo quites de tu mente. Cualquier pecadito que ante tus ojos no sea nada, que tú digas, ¿qué tanto es tantito? Decía Pedro Infante. ¿Qué tanto es una tomadita solamente? ¿Qué tanto es una tomadita? Pregúntale a los alcohólicos que no pueden salir de Alcohólicos Anónimos. Pero yo soy fuerte, yo puedo. Pero las demás personas, ¿qué? Tú serás muy fuerte, pero los demás. Y Pablo decía, en su madurez decía, aunque yo puedo hacerlo, por amor a mi hermano no voy a comer carne.
Por amor a mi hermano no voy a tomar ni un traguito. Por amor a mi hermano no voy a mover la butaca. Ese es el problema entonces. Pero aquí es donde entra la sabiduría de la cruz. ¿Quiere escuchar la sabiduría de la cruz? ¿Quiere o no? Dice, el diablo pensaba que ya tenía a Jesús, que ya tenía a Dios. Y el diablo llega como una culebra y le dice a Dios, yo sé que tú amas a la raza humana. Yo sé que tú amas a los hijos de Adán. Pero aunque los ames, no puedes hacerte del de la vista gorda, como que si no has visto, no puedes ser un papá alcahueto. No los puedes perdonar, porque a mí no me perdonaste, dijo el diablo cuando me convertí en diablo juntamente con los demonios. A nosotros no nos perdonaste. Tu palabra dice que un buen juez no puede perdonar a un criminal, a un pecador. Tú no puedes hacer nada. Tu raza se va a perder, tus hijos se van a perder y se van a ir al infierno. ¿Puede imaginarse al diablo burlándose con un tono sarcástico? Pensó que ya tenía a Dios, pero nunca leímos 1 Corintios capítulo 2 que dice, si el diablo hubiera sabido lo que contenía esa maldita cruz, esa sangrienta cruz, jamás hubiese crucificado al Rey de Gloria. ¿Sí me están entendiendo en esta mañana? Y entonces Dios se levanta y le dice, diablito, yo sé que es un problema grande y que yo no los puedo perdonar así nomás por perdonarlos. Para perdonarlos, alguien tiene que pagar el precio de su falta de ellos, de su pecado de ellos. Y es ahí cuando Dios se levanta y dice, no solamente al diablo y a los ángeles y a todas las creaciones, yo mismo voy a pagar el precio que los seres humanos deben. Yo mismo voy a bajar desde el cielo. Me voy a hacer. Por eso es una blasfemia decir que Jesús no es Dios. Porque si Jesucristo no fuera Dios, el amor de Dios se reduciría a cero. Porque a Dios, ¿qué trabajo le cuesta hacer a un monito de barro, soplarle y que esa persona viva y decirle, tu trabajo, tu assignment, ¿cómo se dice assignment? ¿Cómo se dice assignment? No sabe Karen, mira, me queda viendo así. Tu asignación en este mundo va a ser morir por los pecados de todos los seres humanos. ¿Qué amor sería ese? Como los testigos de Jehová dicen que Jesús era un arcángel. ¿Qué amor es ese? ¿A Dios qué le cuesta ser un arcángel para que muriera? Además que no podían morir por nosotros. Y Dios dice, diablo, ángeles, hijos, creaciones, que no panda al cúnico. Yo mismo voy a descender de las alturas. Yo mismo voy a nacer a través de una mujer llamada María. Voy a vivir en ese mundo y yo mismo voy a ir hasta esa cruz para pagar el precio que mis hijos no pueden pagar. Y todo aquel que quiera venir a los pies de mi hijo va a ser salvo. Esa, damas y caballeros, es la sabiduría que está encerrada en la cruz, que dejó al diablo y a sus demonios con los ojos cuadrados y todos confundidos, que no sabían qué hacer ni qué decir. Todo eso escondido en el poder de la cruz de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su amor, su gracia y su sabiduría? ¿Se recuerda de la historia de un juez que era bien estricto y a todos no les dejaba pasar una? Te pasabas un alto, te daba tu ticket ahí, vámonos. Cometías un crimen, 5 años de cárcel. Hasta que un día en el pueblito su hijo cometió un grande crimen.
en el pueblo. Lo atrapó la policía, le llegó el día del juicio y todo el pueblo se juntó en la corte porque ¿qué va a hacer este juez? Con todos ha sido bien duro, con todos ha sido bien estricto. Vamos a ver cómo actúa con su propio hijo. Cuando pasó todo el juicio y todo, el juez dijo, culpable con todo el peso de la ley. Y todo el peso de la ley van a ser 15 años o $50,000 de multa. Y el hijo comenzó a llorar, papá, es que yo pensaba que tú eres mi papá. Y luego se baja el juez y dice, un momento, hijo, como juez te condené con todo el peso de la ley, porque yo soy un juez justo. Pero como padre yo voy a pagar la sentencia. Y sacó su cartera, sacó su chequera y escribió un cheque por la cantidad de $50,000. Ahora como tu padre yo pago la sentencia. Eso, ¿están entendiendo lo que les quiero decir? Eso es lo que Dios hizo exactamente en la cruz del Calvario. Dictó la sentencia del pecador, que es la muerte, que es el infierno, pero Dios mismo bajó desde las alturas para pagar tu deuda, para pagar el precio de tu pecado. Por eso yo pienso que Dios merece en esta mañana un grito de adoración, de alabanza, de exaltación, porque ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? Por eso es que en la cruz, cuando iba a morir, ayer les compartí esto a los que estuvieron aquí en el funeral. Una de las palabras que Jesucristo pronunció cuando estaba colgado de esa cruz, ya al final, cuando había terminado todo, dijo, eres finished. Consumado es. Pero porque nosotros no conocemos griego, no entendemos exactamente lo que Jesucristo quiso decir, ¿verdad? Esa palabra en griego, les voy a enseñar un poquito, ya les enseñé inglés, cómo se dice problema, problem. Ahora les voy a enseñar cómo se dice consumado es en griego. ¿Listos? En griego se dice tetelestai. Digan conmigo, tetelestai. No los escucho, tetelestai. Eso es más o menos lo que Jesús diría cuando estaba colgado en esa cruz. Cuando dijo consumado es, dijo tetelestai. ¿Y saben qué quería decir eso? Se aplicaba en muchas formas en el gobierno romano. Y ayer les decía, hablando de la victoria que Jesucristo obtuvo sobre la muerte, es que cuando dos gladiadores se peleaban en aquellos tiempos, ¿se recuerdan que se peleaban los gladiadores? Do you remember? El que perdía, obviamente caía al suelo. Cuando el perdedor estaba en el suelo, el ganador, el victorioso, iba y le ponía su pie en el cuello, en el pescuezo del perdedor. Y el gladiador gritaba, tetelestai. Eso fue lo que Jesús gritó. Jesucristo no murió como una pobre víctima en esa cruz. Él murió como un victorioso, con su pie sobre el cuello de Satanás. Muchos piensan, no, pobrecito, mira todo lo que sufrió, qué pobrecito, ni que 8 cuartos. Él murió como un guerrero victorioso. Allí puso su pie sobre el cuello de ese animal, ¿cómo se llama? Se me olvida, del diablo, de la muerte, del pecado, y gritó, tetelestai, victoria. ¡Victoria! No solamente para él, sino para todos aquellos que pongan su fe y confianza en el crucificado, en Cristo Jesús. Ya no pongas tu confianza en un Cristo muerto, en un Cristo crucificado, en un Cristo que está en la tumba. Pon tu confianza en el Cristo que se levantó y está a la diestra de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tetelestai, digan todos conmigo, tetelestai. Pero no solamente se usaba para hablar de victorias sobre la muerte. También cuando un pintor bien famoso acababa de hacer un cuadro y terminaba el cuadro y ya no le hacía falta ni un touch-up, nada le hacía falta. Cuando el pintor terminaba de hacer, decía, tetelestai. Ya no le hace falta nada. A la obra que Jesucristo hizo en esa cruz ya no le hace falta nada.
Ya no le tienes que añadir tú. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por portarse bien. Es por el amor de Jesucristo, la gracia preciosa de Dios. Y es por eso que Él dice tetelestai, es por gracia. No es porque te bautices en agua que vas a ser salvo. No es porque hagas buenas obras. No es porque ores. No es porque leas la Biblia. Todo eso lo tenemos que hacer. Pero tú no te equivoques. Si vas a ser salvo, vas a ser salvo por la obra completa que Jesucristo hizo en esa cruz. Alguien se puede... En las Cortes Suprema de Justicia, cuando una persona pagaba la sentencia, el juez agarraba el martillo y decía: tetelestai. El precio de tu pecado, de tu deuda fue pagado. Y es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando dijo: tetelestai. Ya no deben nada ustedes. Todo ha sido pagado por la sangre preciosa derramada de Jesús en esa cruz 2000 años atrás. ¿Cuánto le pueden dar gloria, honra y alabanza a Cristo Jesús? Pero, ¿de qué te sirve, amigo que me estás escuchando, que Cristo haya pagado con hasta la última gota de sangre por tu pecado, para darte victoria? ¿De qué te sirve? Te dije que por más que Dios te amara, si tú no te humillas y te arrepientes, te vas a perder. Por más que Cristo haya tenido victoria sobre la muerte, por más que Cristo haya gritado y exclamado como poderoso guerrero y victorioso, tetelestai, si tú no te arrepientes, no vienes a Cristo y permites que la obra redentora de Jesús te salve, te vas a perder en una eternidad. Y esa no es la voluntad de Dios. Mejor ya deja la timidez, el temor y lo que sea. Ven a Cristo y dale gracias. Esa, damas y caballeros, es la sabiduría de Dios que está escondida en una cruz para muchos maldita, pero para los que creemos, una cruz bendita.